sobre ese Santo Espíritu, Señor, de demás. También actualmente a María te pedimos para que lo abraces y lo curas por lo que le dice. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendecido al Señor. Amén. Pues más bendecido yo, hermanos, de estar aquí con ustedes por primera vez con gran alegría. Acepté la invitación que me hicieron para compartir con ustedes un tema que va a llenar de alegría nuestros corazones. Si gustan ir buscando en su Biblia, que sí traen su Biblia todos, ¿verdad? A los Filipenses, en el capítulo 2, es el versículo 9, pero si gustan vamos a leerlo desde el versículo 6. Filipenses 2, del 6 al 11. Amén. Filipenses 2, 6, 11. ¿Ya lo tienen? También en sus celulares pueden buscar la Biblia ahí y también ahí pueden ir leyendo. Habla, Señor. Tengan entre ustedes, desde el versículo 5, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos y en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Jesús, Cristo, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Bien, hermanas y hermanos, San Pablo les está hablando a los habitantes de Filipos, una de las ciudades que él evangelizó desde los primeros viajes. Y la ciudad de Filipos tenía un problema muy fuerte. Estaban muy divididos unos con otros. Había mucha envidia entre ellos. Había muchas rivalidades. Había mucha soberbia. Algo que no sucede aquí en Zacualco, ¿verdad? Aquí todos nos queremos y aquí somos como hermanos. Amén. Entre nosotros no hay envidias, entre nosotros no hay rivalidades, entre nosotros no hay problemas, ¿verdad? Pues en Filipos sí. Había mucha división, había mucha soberbia, había mucho orgullo, había mucha vanidad. Los que iban a la iglesia se sentían acá muy altos y veían a los demás como Dios a los conejos, chaparritos, peludos y ¿qué otra manera? Y orejones. Y hay algunos, bueno, en aquel tiempo había algunos católicos que veían a los demás así. Yo soy bueno, decían, yo soy justo, yo soy santo, ustedes son los pecadores. Yo estoy acá arriba
y ustedes están allá abajo. Así se sentían algunos. Por eso San Pablo en el capítulo 2, versículo 5 de su carta a los Filipenses, les dice: tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. A ver, vamos a repetir eso. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Ahora, si viene con su comadre, con su esposo, con su esposa, con su amiga, con su novio, con quien sea, voltéele y dígale: ten los mismos sentimientos de Cristo. ¿Sí lo convencieron o no? Si no lo convencieron, dígale otra vez al del otro lado. Si no convenció uno, a ver si a la segunda pega. Ten los mismos sentimientos de Cristo. Ten los mismos sentimientos de Cristo. Si hay alguien que nadie le dijo nada, vaya y dígale al oído: ten los mismos sentimientos de Cristo. Y eso se va a arreglar en su vida, mis hermanos, todos los problemas. Cuando nosotros tengamos problemas en nuestra comunidad, en las comunidades, siempre recordemos: tengamos los mismos sentimientos. ¿De quién? Normalmente así lo hacemos, mis hermanos. Alguien puede decir: a mí no ocupan de decirme nada, yo siempre tengo los mismos sentimientos de Cristo. No, todos necesitamos volver al origen, volver a la fuente. ¿De dónde brota todo? Aquí, de este señorón que tenemos nosotros crucificado. Y vamos a centrarnos en él. Cristo, como nos dice San Pablo en todo el cántico, porque miren, este es uno de los cánticos cristológicos más hermosos de toda la tradición cristiana. De los más hermosos. Había ya, cuando San Pablo lo escribió, había una tradición. Este cántico ya se cantaba, ya se rezaba por la comunidad cristiana. Por eso dice: el cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Adán? ¿Sí se acuerdan de Adán o no? Bueno, ¿han leído en la Biblia la historia de Adán? ¿Cuál fue el problema de Adán? ¿Por qué Dios lo expulsó del paraíso? ¿Adán qué quería hacer? Quería ser igual que Dios. Adán era una simple criatura, pero ¿qué creen? Quería ser igual que Dios. Jesús era Dios y no codició la condición divina. No codició ser igual a Dios, sino que se rebajó, se hizo uno de nosotros. Por eso vamos a dar una pequeña clase de cristología. A ver, hermanas y hermanos, ¿cuántas personas divinas hay? 3 personas divinas. ¿Me pueden decir cuáles son? Padre, Hijo y Espíritu Santo. La primera, la segunda y la tercera. Entonces Jesús, ¿qué persona es? La segunda persona de la Santísima Trinidad. Su persona es la persona del Verbo. Amén. El Verbo encarnado, el que existe desde siempre, el Alfa y el Omega, el que no tuvo principio. A ver, ahora díganme, ¿la naturaleza de Cristo es humana o es divina? Sí, pero su naturaleza primera, ¿cuál es? Divina. La naturaleza primera de Cristo es divina, porque es la persona del Verbo. Él no tiene principio, Él no tiene fin, Él es divino, porque es Dios. A ver, ¿Jesús es quién? Jesús es Dios, lo que significa que no tuvo un principio. Él no comenzó a existir. Decimos en el credo, ¿cómo decimos? Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. ¿Cuál es la naturaleza del Padre? Diga, tiene que tener bien claro. La naturaleza del Padre es divina. La naturaleza del Hijo es divina. La naturaleza del Espíritu Santo es
divina, porque es Dios. Amén. Bien, pero esa segunda persona de la Santísima Trinidad, que es la persona del Verbo, un día obedeciendo al mandato de Dios y Dios Padre aceptando la donación de su Hijo, ese Hijo todopoderoso que vivía en la gloria, rodeado de ángeles, en el paraíso, en la patria eterna, decide dejar la casa paterna para venir y encarnarse como uno de cualquiera de nosotros, para hacerse hombre. Entonces la persona divina del Verbo encarnado tomó la naturaleza, ¿qué? La naturaleza humana. La naturaleza humana. Entonces, ¿cuántas personas tenemos ahora en Jesucristo? ¿En Jesucristo cuántas personas hay? No, hay una sola persona. ¿Cuántas personas hay? Una sola persona. Pero ¿cuántas naturalezas? Ahora sí, ¿cuántas naturalezas tiene la persona divina del Verbo encarnado? Dos, no tres. ¿De dónde sacan la tercera? Nada más dos. La naturaleza divina, la que existe desde siempre, y la naturaleza humana. ¿Y nosotros qué naturaleza tenemos, hermanos? ¿La humana o la divina? Humana. Nosotros nada más tenemos una sola naturaleza, somos humanos. Pero cuando Jesucristo toma nuestra condición de humanos, se encarna, decimos, el Verbo de Dios se hizo carne y habita entre nosotros. Jesucristo se humilla a sí mismo. Nadie lo obligó a humillarse. Él se humilla en tres ocasiones grandes. Se humilla Jesús. Primero, al hacerse, siendo Dios, se hace hombre. Se hace hombre. Se anonadó. Se rebajó. Se hizo un achichincle. Se hizo un siervo. Como dice los cánticos de Isaías, se hizo un siervo como nosotros. Dejó la gloria de Dios, no dejó su naturaleza divina, porque siempre fue Dios, pero tomó nuestra naturaleza humana en una sola persona, en la persona del Verbo. Por eso, siendo de condición divina, no codició ser igual que Dios. Incluso aquí, cuando Jesús se presentaba, no les decía: oigan, yo soy el Hijo de Dios, para que sepan. No, yo soy el Hijo del Altísimo, yo soy el Rey Supremo, el Creador de todo. ¿Podía decir Jesús eso? Sí lo podía decir, porque era la verdad. No estaba mintiendo, ni estaba presumiendo algo que no era. Sin embargo, cuando alguien lo quería coronar como rey, ¿se acuerdan ustedes en la multiplicación de los panes? Cuando dijeron: este nos dio de comer gratis, hay que hacerlo nuestro rey. ¿Y Jesús qué hizo? Pegó carrera para el cerro, para arriba. Se fue corriendo, dijo: no, eso no me quieren hacer rey, pero yo no quiero ser ese tipo de rey que ellos quieren. Cuando los demonios que conocían a Jesús le decían: ya sé quién eres, tú eres el Santo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, ¿qué les decía Jesús? Que se callaran, ¿no es cierto? Les decía que se callaran, porque él no quería presumir que era el Hijo de Dios. Él pasó como cualquiera de nosotros. Se despojó a sí mismo, tomando la condición de esclavo. De esclavo. ¿Ustedes son esclavos? ¿Sí o no? Los que cometen pecados, sí. Los que no cometen pecados, no. ¿Ustedes cometen pecados? Y vaya que muchos, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que yo cometa pecados? Y más que ustedes, seguramente. Por lo tanto, los que cometemos pecados somos unos esclavos. ¿Esclavos de quién? Esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Y por eso Jesús se hizo esclavo como nosotros, en todo semejante, menos en una cosa. ¿Saben en qué? Menos en el pecado. Asumió nuestra semejanza humana y apareció en su porte como un hombre.
como un hombre común y corriente, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde se hizo obediente Jesús? Hasta la muerte. Entonces, mis hermanos, la primera humillación de Cristo fue hacerse una criatura, fue hacerse un hombre, fue tomar nuestra condición humana. Esa fue la primera humillación de Él. Y la segunda humillación, ¿cuál fue? Haber muerto en una cruz. Así como lo ven, así lo dejamos nosotros. ¿Se lo merecía Él? ¿Había pecado? ¿Le hizo algún daño a alguien? No, Él no se lo merecía. Sin embargo, quiso morir para que nosotros tuviéramos vida. Recuerdo que cuando yo era niño, alguien por ahí nos contó un cuentito que se los quiero comentar ahora a ustedes. Es para niños, pero dicen que el que no sea niño no entra, ¿en dónde? En el reino de Dios. Así es de que vamos a imaginarnos que somos niños. Había una vez un niño como de unos 7 o 8 años que tenía unas amigas, muchas amigas. Eran como unas 3,000 o 4,000 amigas, pero las amigas eran hormigas, pero eran sus amigas. Él de vez en cuando le agarraba alguna tortilla a su mamá y iba y se las desbarataba alrededor del hoyo donde vivían las hormigas, y las hormigas salían y comían. Poco a poco las hormigas lo fueron conociendo y él se fue encariñando con las hormigas y las hormigas se fueron encariñando con él. Y él todos los días, que una tortilla, que un pedazo de carne, que unas plantas, que un pedazo de pan, siempre les llevaba de comer a sus amigas, las hormigas. Pero un día escuchó hablar a su padre con otra persona, quien le estaba diciendo que por ahí precisamente, donde estaba la casa de las hormigas, se iba a hacer un camino. Y que iban a llegar ya la maquinaria, iban a llegar trascabos, iban a tumbar todo eso para hacer un camino. Y por lo tanto, ¿qué iba a pasar con las hormigas? ¿Qué iba a pasar con las hormigas? Iban a morir aplastadas. Entonces el niño fue y les dijo a las hormigas: hormiguitas, tienen que salirse a otro lugar porque les van a tumbar su casa y las van a matar a todas si no se salen. Y las hormigas pues nomás se le quedaban viendo, no le entendían. Y él les decía: a ver, hormiguitas, tienen que irse de aquí a otro lugar, les voy a hacer otra casita más allá para que no las maten a todas, si no van a morir. Y las hormiguitas no le entendían porque no hablaban el mismo idioma. Entonces el niño decía: pues ¿cómo le haré para cambiarlas? Ah, ya sé, les voy a hacer un caminito de comida para que se vengan las hormiguitas y se salgan todas de acá, y acá las voy a, cuando estén acá las voy a agarrar y las voy a cambiar de casa. Pero las hormiguitas iban por el caminito de comida, agarraban su comida y se regresaban al agujero otra vez. Y el niño decía y le decía: oigan, tienen que salirse, es en serio, mañana van a tumbar su casa y tienen que salirse de aquí. Y las hormigas no le hacían caso. ¿Cómo hacerle para sacar a esas hormigas de aquí y llevarlas a otro lugar? No había forma. Solo había una manera de convencerlas. Y esa manera fue que el niño, muy bien, se convirtió en hormiga. Es un cuento, es para niños, no me vean así, no digan: ay, el niño se convirtió en hormiga. Y llegó el niño, se metió ahí por el agujero de las hormigas donde vivían y les dijo: oigan, pues yo soy el niño que les daba de comer. Y todos: ¿y a poco? Sí, y vengo a decirles que si no se salen de aquí, las van a matar a todas. ¿En serio? Sí. Pero nadie le hizo caso al niño. Todos se burlaron de él.
Del niño ahora convertido en hormiga. Y tanto los enfadó que cambiaran, hasta que entre todas las hormigas agarraron a aquella hormiguita, niño convertido en hormiga, y lo mataron. Lo mataron. Y eso fue precisamente, hermanas y hermanos, para que entendamos nosotros lo que hicimos nosotros con Jesucristo. Porque podemos pensar nosotros, lo mataron los judíos, lo mataron los fariseos, lo mataron los romanos. Pero no, el decir que Jesucristo murió por nuestros pecados es lo mismo que decir que yo maté a Jesús. ¿No es cierto? Que yo soy culpable, yo soy responsable. Porque si yo no hubiera pecado, no era necesario que Jesús muriera por mí. Pues Jesús se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y como le decía, esa es su segunda humillación. La primera es hacerse hombre como nosotros, dejar de su trono, se anonadó y hacerse como nosotros. Y la segunda humillación es haber muerto. Y no murió como cualquier persona, murió de la manera más cruel, más despiadada. La muerte reservada para los peores criminales, enemigos del imperio romano, enemigos del pueblo de Israel, traidores a la patria. Ni siquiera los ladrones, ni siquiera los asesinos, ni siquiera los secuestradores podían morir de esa manera tan cruel. Jesús murió de la manera más cruel y sobre todo murió abandonado por los suyos, por sus amigos y también, entre comillas, abandonado por Dios. Él en su grito de desesperación estando en la cruz dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Se han sentido ustedes también solos, hermanos? ¿Han sentido que Dios los ha abandonado? ¿Han sentido que a veces Dios no los escucha? ¿Han sentido que a veces Dios está muy lejano y que no les hace caso? Pues Jesús también sintió lo mismo que ustedes. ¿Ustedes también se han sentido traicionados por sus amigos? ¿Se han sentido abandonados por sus amigos? ¿Se han sentido abandonados por su esposo, por su esposa, por algún exnovio que tuvieron, que los traicionó, que los engañó, que se burló de ustedes? Felicidades, porque eso ya lo sintió Jesús. Ese camino ya lo tomó Cristo. Él se sintió abandonado de los hombres y abandonado de Dios. Sus apóstoles, sus amigos que estaban ahí, que le habían dicho: Señor, yo no te voy a dejar jamás, siempre voy a estar contigo, son los primeros que corrieron cuando apresaron a Jesús. Y son los que estaban siguiéndolo solamente de lejecitos, pero no estaban ahí cerca de Cristo. Cristo murió abandonado, murió humillado, murió ultrajado y murió solo. Solamente estaban ahí, ¿se acuerdan? Una señorona muy amada por nosotros, su madre y nuestra madre. Allí estuvo, al pie de la cruz. Ella no se rajó, ella no corrió, ella no se fue, estuvo ahí. ¿Y qué estaba haciendo ahí? ¿Tirándole piedras a los soldados para que no mataran a su hijo? No, estaba acompañando a su hijo y le estaba diciendo lo que después le diría a San Juan Diego: hijo, ¿qué acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿Acaso no estás en mi regazo? Y María consolaba y acariciaba a su hijo, que estaba muriendo solo en la cruz. Sufrían los dos, morían los dos, pero los dos hacían equipo y los dos se consolaban mutuamente. María no entendía esas cosas, solo las guardaba en su corazón. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que superan nuestra capacidad, hay cosas que solamente debemos de aceptar. Pues Jesús ahí murió en la soledad, abandonado por su Padre y abandonado por sus amigos. Solo quedó uno y algunas mujeres que lloraban. Fue un martirio desde que estuvo en la última cena, cuando sale el traidor, desde que estuvo en el monte de los olivos llorando. ¿Saben por qué lloraba Jesús? ¿Saben por qué estaba llorando Jesús? ¿Le tenía miedo a la muerte? No, lloraba porque pensaba que quizá a muchos de nosotros nos iba a valer su muerte. Por eso lloraba.
Hay una grabación de un poeta en donde pone en los labios de Jesús las siguientes palabras y le dice: Señor, ¿realmente vale la pena el sacrificio que voy a hacer por la conversión de tus hijos? ¿Realmente vale la pena morir por ellos? Si es así, que por mi muerte se van a convertir, entonces toma mi vida, entonces exprímeme en la cruz, entonces sácame toda mi sangre, si por eso ellos van a entender un poquito que tú los amas. Por eso lloraba. Han pasado 2000 años, hermanas y hermanos, en donde el sacrificio de Cristo sigue siendo indiferente para muchos de nosotros. Demasiado distraídos y demasiado ocupados en muchas cosas, sin valorar su sangre, sin valorar sus lágrimas, sin valorar la cruz. Nos hemos acostumbrado tanto a mirar a Cristo crucificado que ya no nos duele, ya no nos cuestiona. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, se acuerdan porque no sé si lo han escuchado, a San Buenaventura, uno de los grandes teólogos de la iglesia. Y un día fue a invitarlo Santo Tomás y le dije: oye, hermano Buenaventura, ¿de dónde sacas tú tanta reflexión, tanta doctrina, tanta teología? Y San Buenaventura lo pasa y lo introduce en un oratorio en donde lo único que está es el crucifijo. Y le dice: esta es mi biblioteca, de aquí saco todo. Y dice Santo Tomás: muy parecida a la mía, muy parecida a la mía. Hermanas y hermanos, ahí en esa cruz nosotros vemos la prueba más grande del amor por nosotros. Ese Cristo que se anonadó, que se humilló, que sufrió, no solamente poquito, porque Él, fíjense, dicen los teólogos que con una gota de sangre que le hubieran sacado a Jesús, que se hubiera pinchado un dedo y le hubiera sacado una gotita de sangre, con esa gota de sangre hubiera sido suficiente para rescatar a toda la humanidad. Pero Cristo no le regateó a Dios, no nos regateó a nosotros. Él lo dio todo. Desde que fue preso, desde que lo humillaron, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas. ¿Alguna vez ustedes se han pinchado con una espina o con una aguja? ¿Se han picado? ¿Qué se siente? Se siente terrible. Ahora imagínense en la cabeza, una espina en la cabeza. Y ahora no una espina, imagínense toda una corona de espinas en torno a la cabeza, que te rasga el cerebro, que te rasga el casco, que te rasga todo tu frente, tu sien, tu nuca. ¿Cómo sintió Jesús cuando lo azotaron? Dicen que la película de la Pasión no le llega ni siquiera a la mitad de realmente el sacrificio de Jesús en los azotes. Realmente lo destrozaron y realmente lo humillaron ahí, y realmente Pilato lo presenta como el rey, pero el rey de burlas, el rey de los gusanos, le decían los soldados. El que tenía todo el poder ahora estaba humillado y estaba ahí solo. Se burlaron de él, le pusieron una caña en sus manos y le tiraban de bofetadas, a pesar de que ya había sufrido mucho. Perdió de hecho la mitad de la sangre en las primeras horas de la noche antes del viernes. Cuando él toma la cruz, no había desayunado, ya estaba muy débil, muy desangrado, muy golpeado, no había dormido toda la noche, y le ponen una cruz de 90 kilogramos sobre sus hombros, ya demasiado heridos, y así lo obligan a caminar más de 4 kilómetros hacia el monte del Gólgota, hacia la calavera, con la cruz a cuestas y con 2 ladrones a sus lados, uno a cada lado, Dimas y Gestas. Y ahí va Jesús, que cae, que no cae, se levantaba, caía y se levantaba, porque como le dice Fray Asinelo en una de sus poesías a Jesús: levántate, Señor, y enséñales a los hombres el valor necesario para llegar a la cruz, para llegar al Calvario, muerto por dentro pero vivo por fuera. Tienes que demostrar que debemos de levantarnos cuando pareciera que todo está caído, que todo está consumado. Tenemos que aprender a no aventar la toalla
Y ahí va Jesús, y en el camino se encuentra a las mujeres que lloran, y en el camino se encuentra a su madre que lo consuela, y en el camino se encuentra a aquel Simón de Cirene que le ayuda a cargar la cruz. Y eso es lo que le da la fuerza a Jesús para llegar hasta el Calvario. Y ahí, abandonado, le clavan sus pies y le clavan sus manos. Y ahí dice sus 7 palabras. Y ahí es donde Él entrega el Espíritu, abandonado por todos. Pero bien, ahí muere Cristo. Pero al tercer día resucita. Y ahora viene la segunda parte del cántico, lo más hermoso de todos. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. El nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos y en la tierra, en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pues bien, vemos en primer lugar 2 movimientos. Un movimiento ascendente, de arriba hacia abajo, lo que se llama kenosis, el despojamiento, el vaciamiento de Jesús, el dejar su gloria y hacerse uno de nosotros. Y vemos ahora un movimiento ascendente, el que Dios le da por haber sido obediente en la muerte, por haber sido obediente en la encarnación. Dios lo levanta y le da el nombre que está sobre todo nombre, y lo sienta a su derecha, y desde ahí reina por los siglos, y es Señor de señores, es el Rey Supremo. Dios nuestro Padre le entrega la creación a Él, y le entrega todo el poder sobre la vida, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre el cielo y sobre la tierra, sobre el macrocosmos y el microcosmos. Y Jesucristo es constituido ahora Rey del universo. Esta fiesta que nosotros celebramos siempre el último domingo ordinario, por allá en el mes de noviembre, Jesucristo nuestro Rey, Jesucristo nuestro Señor. Pero de nada serviría, hermanas y hermanos, tenerlo como Rey, tenerlo como Señor, tenerlo como el Kyrios, el Señor de señores, si nosotros no lo hacemos Señor de nuestra vida, si nosotros no lo hacemos Señor de nuestra existencia. De nada serviría decir que Jesús es Rey si no lo hacemos mi Rey. Un rey muy diferente. Los reyes de este mundo tienen una corona de oro. Nuestro rey tiene una corona de espinas. Los reyes de este mundo tienen unos zapatos muy lujosos. Nuestro rey está descalzo. Los reyes de este mundo están sentados sobre un trono. Nuestro rey está colgado en una cruz. Los reyes de este mundo tienen en sus manos joyas, anillos, diademas, diamantes. Nuestro rey tiene 2 clavos en sus manos y un clavo en sus pies. Los reyes de este mundo tienen muchos servidores. Nuestro rey ha venido a servir y a dar su vida por los demás. Pero los reyes de este mundo, ¿dónde están? ¿Dónde está el imperio persa, que era tan poderoso y que parecía que nunca se iba a acabar? Terminó. Y el imperio egipcio, que parecía que nunca se iba a acabar, y se acabó. Y el imperio romano, que parecía que nunca se iba a acabar, y se acabó. Y así podemos seguir, todos los imperios se han acabado. Y el imperio de Cristo está vivo, está pujante, está actual, porque Jesucristo es el Rey que está por encima del tiempo y por encima del espacio. Él es el dueño y Señor de la vida y de la muerte. A Él nadie le puede ganar, ni Satanás, ni el pecado, ni el mal, ni la enfermedad, ni la tristeza, porque Él venció desde adentro, desde la muerte. Él venció a la muerte. Desde dentro Él venció el mal, Él venció el odio, Él venció a Satanás. Y por eso hoy estamos nosotros aquí, mis hermanos, celebrando ese Cristo, y estamos uniéndonos hoy en este domingo, el día del Señor, el Dominus,
nos estamos uniendo no solamente a la creación entera, no solamente a todos los pueblos de todos los tiempos, nos estamos uniendo también a los ángeles para cantar el himno del gloria, para cantar el himno del aleluya, para cantar el himno de la gloria de Dios, de la resurrección, porque Cristo no está muerto, Cristo ha resucitado, Cristo ha vencido la muerte. Y además, Cristo es nuestro Señor, nuestro amigo, el que tiene poder para doblegar cualquier problema. Por eso, hermanas y hermanos, hay veces que nosotros acudimos a diosesitos, hay veces que nosotros acudimos a lugares equivocados. Hay veces que nosotros, cuando tenemos algún problema, cuando estamos tristes, cuando estamos decepcionados, cuando estamos frustrados, vamos y tocamos puertas equivocadas. Hay quien va con el psicólogo, hay quien va con el brujo, hay quien va con el adivino, hay quien va con el hechicero, hay quien va con el cantinero, hay quien va con los amigos. A veces recurre a las drogas, a veces recurre al alcohol, a veces recurre al deporte, a veces recurre a la terapia, a veces recurre al salir, o a veces recurre a encerrarte en ti mismo, a encerrarte en la depresión, cuando parece que ya no hay solución, cuando parece que ya no hay un camino, una ventana, cuando se cierran todas las puertas. ¿Qué hacemos en ese momento? Hermanas y hermanos, la única puerta que debemos de tocar es la puerta del corazón de Cristo. Él tiene la solución y Él tiene poder para hacer de lo imposible algo posible. ¿Qué te han dicho de tu enfermedad? ¿Que ya no tiene remedio? ¿Que ya no hay cura? Pues aquí Él tiene otro diagnóstico. ¿Qué te han dicho a ti de tu problema, de tu familia? Que ya no se puede hacer nada, que ya tus papás ya no se pueden reconciliar. Pues aquí hay alguien que tiene otro diagnóstico. ¿Qué te dijeron de ese novio, esa novia? Que ya no te quiere, que ya no se puede hacer nada. Aquí hay alguien que tiene otro pronóstico. ¿Qué te dijeron de tu vida? ¿Que eres un amargado? ¿Que eres triste? ¿Que estás deprimido? ¿Que estás triste? ¿Que ya no puedes hacer nada? ¿Piensas que tu vida ya se acabó? ¿Que ya no hay nada que hacer? ¿Que ya nada más te toca esperar la muerte? ¿Que ya nada más te toca lo peor de tu vida? ¿Que lo mejor de tu vida ya lo viviste? ¿Que ya se te acabó el vino? ¿Que ya se te acabó la gracia? ¿Se te acabó la alegría? ¿Se te acabó la paz? ¿Se te acabó el amor? ¿Se te acabó la frescura? Pues aquí hay alguien que puede restaurarte y que puede hacer nueva tu vida aquí y ahora. Alguien que tiene poder, porque Él es el dueño y Señor de los cielos. Él es el dueño y Señor de la tierra y de los abismos. Él tiene poder para hacer de lo imposible algo posible. Para Él no existe ningún imposible, y Él puede hacer aquí y ahora, y lo va a hacer un momento más, en donde tendremos la presencia real de Cristo en la Eucaristía en medio de nosotros. Cristo está aquí ahora en una imagen, pero en un momento estará aquí realmente, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, su corazón palpitante. Él es el Señor de los señores, a quien Dios exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que a nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, y que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Te invito a que cierres tus ojos, mi hermano, y que reconozcas a ese Cristo como tu Señor. Quizás hasta ahora lo has reconocido como Rey, como Señor, Rey de reyes y Señor de señores, el Rey del universo. Pero hoy no le digas a Jesús que quieres que sea el Rey del universo. Hoy dile: Señor, quiero que seas el Rey de mi corazón. Hasta ahora he sufrido, Señor, porque he querido hacer mi vida sin ti. Hasta ahora he sufrido porque no he encontrado la paz, porque yo mismo me he hecho mi Rey, mi Señor, porque yo mismo
he tocado puertas equivocadas, porque no he acudido a ti. Mi familia está perdida. Yo he perdido la paz, la esperanza. Y aquí me tienes, cansado, decepcionado, triste, porque he acudido a lugares equivocados. He sido como ese perro callejero. Ya lo golpearon aquí, ya lo atropellaron allá, ya le echaron agua caliente o manteca. Y ese perro que está cacarizo, que está herido, que está lastimado, que no tiene cariño, que no ha sentido el cariño de nadie. Aquí estoy también yo, Señor, porque no ha sentido el cariño de nadie. Cuando alguien me ha manifestado cariño, es porque espera recibir algo a cambio de mí, pero nunca me he sentido amado, porque yo mismo me he hecho mi propio rey, mi propio Señor. Yo mismo he tenido mi nombre sobre todo nombre. Yo mismo he querido ser el centro del hogar, el centro de la familia, el centro de mi egoísmo, de mi trabajo, de mis amistades. Me he intentado poner una corona que no me queda. Me he sentado en un trono que no es para mí. He tomado un cetro en mi mano que no me corresponde y me he dado un título de rey. Y me he sentado en un trono que me queda demasiado grande, porque he querido ser como Adán. He querido ser Dios. Ahorita sigue otro tema del Padre Octavio Espinosa Santa. ¿Pero cuánto tiempo me queda?
la corona de mi familia, el trono de mi vida, el cetro de mi corazón. Quiero bajarme de ese lugar que no me corresponde y quiero dejarte a ti, Jesús, que seas rey, no solamente del cielo y de la tierra y de los abismos. Quiero dejarte que seas rey de aquí, de mi corazón.